Buenos días, a nosotros nos correspondió el artículo Petrogénesis e implicaciones tectónicas del carbonífero de Plutón el Carmen en los Andes centrales colombianos. Observaremos perspectivas desde la geoquímica de roca total y mineral, isótopos de lutecio hafnio en zircon in situ y cronología uranio-plomo. A continuación veremos la tabla de contenidos, que son los temas que iremos tratando a lo largo de esta exposición, y vamos a comenzar con la introducción. En este artículo se hace énfasis en dos tipos de magmatismo, el toleítico y el alcalco-alcalino. Esto con el fin de comprender la evolución tectónica y magmática del Paleozoico tardío en los Andes septentrionales. El magmatismo toleítico lo encontramos en todos los entornos tectónicos, mientras que el magmatismo calco-alcalino lo encontramos únicamente en los límites convergentes. En periodos de engrosamiento en corteza, eh, tenemos presente una transición marcada de toleítico a calcoalcalino. Esta transición nos informa acerca del ángulo de subducción, el cual puede ser plano versus un alto ángulo, y también nos da información acerca de procesos en la cuña del manto, tales como la hidratación, la fugacidad del oxígeno, la asimilación del canal de subducción. Eh, bueno, Ahora continuaremos dando un contexto histórico. Eh, bueno, el Paleozoico tardío es clave, pues este nos da información acerca de la creación de los primeros bloques de Pangea. Eh, Se tiene distinta información acerca de cómo se crearon los Andes, pero, sin embargo, en los Andes septentrionales, el origen y la evolución del magmatismo paleozoico tardío siguen siendo aún un tema controversial, puesto que tenemos dos hipótesis en competencia. La primera de esta hipótesis es un ambiente de rift extensional desde el Carbonífero, y la segunda es un ambiente de subducción por cierre del Océano Reico en la fase magmática de la orogenia Algerine en un régimen compresivo. Eh, bueno, Tenemos evidencias de estudios anteriores, tales como plutones carboníferos con afinidad calcoalcalina y relacionados con la orogenia Algerine en los Andes venezolanos, en el Ecuador, en Perú, Argentina, también en Centroamérica, en los bloques específicamente de Shortis y Maya y el terreno mixteca. En cuanto a los Andes colombianos, este se encuentra marcado por el Plutón el Carmen. Este se encuentra compuesto por granodiorita tonalita calcoalcalina y diorita gabrítica toleítica. Este se encuentra datado en el Carbonífero entre el Mississippiense y el Pensilvánico, pero los estudios de este no son tan detallados, es decir, nos hacen falta estudios para entender de dónde vino el magma y cómo se emplazó. ¿Ya ahí terminó? Bueno, ahora hablaremos del marco tectónico y geológico. Entonces, el marco tectónico y geológico de los Andes del Norte comprende lo que es Colombia, Venezuela y Ecuador. Se organizan en tres cordilleras: la occidental, la central y la oriental. El Plutón del Carmen, nuestra zona de estudio o la zona de estudio del artículo, se ubica en la cordillera central, que conserva un amplio registro de cuerpos plutónicos con edades que van desde el Silúrico hasta el Paleógeno. Estos cuerpos se formaron en diferentes contextos tectónicos, incluyendo colisión de continentes, subducción y hasta regímenes de extensión, vinculados a la interacción inicial entre las placas del Protopacífico y Gondwana. Durante el Devónico tardío y el Carbonífero, el margen continental de América del Sur representaba la porción occidental de Gondwana. En esa época existían dos supercontinentes principales: la Eurasia, localizada en la zona ecuatorial, y Gondwana, ubicado al sur del Ecuador. Ambos convergían progresivamente, lo que llevó al cierre del Océano Reico que los separaba anteriormente. Ese cierre desencadenó la orogenia aleganiana, un evento que ocurrió entre 330 y 265 millones de años. Este proceso provocó metamorfismo y deformación regional en el basamento andino de países como Colombia, Venezuela, Perú y hasta Bolivia. En los Andes, la orogenia estuvo acompañada por la formación de un arco magmático sintectónico con actividad que se extendió aproximadamente entre 333 y 260 millones de años. Entonces, el magmatismo carbonífero pérmico en la región norte de los Andes se caracterizaba por magmas de afinidad calcoalcalinos de mediano a alto
potasio, perdón, con saturación en alúmina, desde donde predominaba el carácter metaluminoso sobre el peraluminoso. Los datos isotópicos disponibles muestran variaciones en las fuentes magmáticas que van desde materiales derivados del manto primitivo hasta aportes significativos de la corteza superior. Entonces, en conclusión, en Colombia este magmatismo está representado por el Plutón El Carmen, junto con los gabros de Belalcázar y los guayabos que están ubicados al sur del país. Estos cuerpos constituyen una oportunidad única para comprender la evolución magmática del arco carbonífero pérmico directamente relacionado con el proceso de amalgación de Pangea. Como pueden ver en estas imágenes están lo que eran los supercontinentes de Laurasia y Gondwana y lo que fue acá la amalgación del supercontinente de Pangea, dando resultado la orogenia aleganiana. Ahora continuaremos hablando un poco acerca de la localización del Plutón del Carmen, de sus edades y de su formación. Bueno, el Plutón del Carmen es un cuerpo de rocas ígneas intrusivas y se encuentra dentro del terreno egipcio, un bloque formado principalmente por rocas metamórficas del Mesoproterozoico, el cual fue intruido por varios plutones durante el Devónico, el Carbonífico y el Pérmico. Geográficamente, este aflora en el flanco oriental de la cordillera central en Antioquia, entre el Bagre y Zaragoza, y cubre un área aproximada de 63 kilómetros cuadrados. Este Plutón se encuentra delimitado por fallas que lo ponen en contacto con rocas de distintas edades y orígenes. Al este, como lo podemos observar en esta imagen, eh, al oeste con el complejo Cajamarca, por color morado, por la falla Otto, y al este con el Batolito de Segovia y con el Neis de San Lucas por las fallas del sistema Otto y el Bagre. Bueno, en la imagen A podemos observar el contexto tectónico actual del norte de los Andes y la ubicación geográfica de Colombia. Así como también en la imagen B podemos observar los plutones carboníferos reconocidos hasta el momento para Colombia. Bueno, en cuanto a sus edades y formación, tendremos en cuenta diferencias petrográficas y geoquímicas. Y para comenzar, tenemos en cuenta al autor Leal Mejía en el año 2011. Bueno, este autor distinguió dos fases en el Plutón El Carmen. Una primera fase es una leuconalita con valores de dióxido de silicio entre 68,77 a 72,47% en peso, es una fase félsica, con afinidad calcoalcalina. Y la segunda es una diorita de grano fino con 48% de dióxido de silicio porcentaje en peso, con afinidad toleítica. Bueno, según este autor, los valores de neodimio eran superiores a 3,79. Y en cuanto a la relación de isótopos de estroncio 87-86, de 0,7047 a 0,7047,8. Esto indica una fuente mantélica para el magma, pero posteriormente, Barona Bravo, para el año 2016, también diferenció dos fases composicionales basadas en análisis petrográficos y geoquímicos, en los cuales se encontró dioritas y cuarzodioritas con afinidad toleítica y tonalitas de afinidad calcoalcalina. Bueno, con base a dataciones dadas en uranio plomo, en Circones, Leal Mejía en 2011 propuso un rango de actividad magmática carbonífera, dada entre 333 millones de años a 310 millones de años. Bueno, dado que los datos geoquímicos y geocronológicos publicados no muestran una relación clara entre fases que componen como tal al Plutón, permite dar distintas interpretaciones sobre los ambientes tectónicos dados durante el emplazamiento. Estas hipótesis se reducen a dos modelos como tal, como lo podemos observar en esta tabla. Bueno, el primer modelo es un ambiente de rift originado en un régimen extensional durante el Carbonífero, y el segundo es un ambiente de subducción relacionado con el cierre del océano Reico durante la fase magmática de la orogenia aleguiana vinculada a un régimen compresivo. Bueno, por lo tanto,
A partir de esto podemos concluir que es necesario determinar las condiciones de cristalización, la profundidad del reservorio magmático y las fuentes exactas del magma como tal. Entonces continuamos con la geología de campo y petrografía. Entonces, el Plutón y el Carmen, como ya sabemos, se encuentran en el flanco oriental de la Cordillera Central, dentro del distrito aurífero del Bagre, en el departamento de Antioquia, pues Colombia. Para este estudio se realizaron trabajos de campo y mapeo geológico subterráneo en minas como la Y, Los Mangos, Cacales y Cordero, donde se examinaron más de 300 estaciones de campo y puntos de control, control subterráneo. Entonces se recolectó roca fresca de cada litotipo, facies y diques, utilizadas en análisis de petrografía, geoquímica mineral y de roca total, así como en geocronología, circones e isotopía. En total se analizaron 18 secciones delgadas con conteo de 500 puntos por muestras y la clasificación modal de minerales siguió la propuesta de Streckeisen y de Meyer. Estos resultados permitieron caracterizar los distintos litotipos de Plutón y sentar la base para su interpretación petrogénica. En el artículo nos presentan esta tabla que básicamente compara distintos cuerpos plutónicos del periodo carbonífero pérmico en los Andes y los alrededores. Tenemos el primero, pues nuestra zona de estudio, que es el Plutón el Carmen, que arroja una edad de entre 333 a 310 millones de años. Se usó un método de datación de uranio-plomo con el mineral del circón, isótopos estroncio, neodio y plomo. Así, básicamente su interpretación isotópica es que su fuente es derivada del manto primitivo, con afinidades calcoalcalinas y toleíticas, que es la litología básicamente, y con un álcalis de metaluminoso. Entonces, también hacen referencia de que el Plutón el Carmen y los gabros de Belalcázar Guayabos muestran origen mantélico juvenil con bajo contenido, contaminación cortical y afinidad toleítica calcoalina y de carácter metaluminoso. Otros plutones aquí que se presentan es en Perú, Ecuador, Argentina, incluso la Sierra Nevada de Santa Marta, muestran composiciones más variadas, con mayor participación de la corteza y rangos de alúmina desde metaluminoso hasta peraluminoso. Aquí está un poco más clara la tabla y nos muestran incluso los autores que han propuesto eso. Entonces, en el caso del Plutón del Carmen, se habla de Leal Mejía, 2011. Bueno, ahora continuaremos con el apartado 4.2. En este se definió el microanálisis con sonda electrónica de plagioclase y de anfíbol. Bueno, en este se realizó el microanálisis para conocer la composición química detallada de los minerales de plagioclase y anfíbol en 6 muestras. En esto se midieron elementos principales y algunos traza que ayudan a interpretar su composición y su evolución, tal como lo podemos ver. Bueno, estos fueron los elementos analizados para el anfíbol y estos fueron los elementos analizados para la plagioclase. 4.3 hablamos de la geoquímica de roca total. Entonces, en este estudio, las muestras representativas de los diferentes fases del Plutón el Carmen se analizaron para determinar su composición geoquímica de elementos mayores y trazas. Se analizaron 16 muestras frescas de los tres litotipos principales. Los análisis se realizaron mediante fusión de perlas y disolución en ácido para elementos mayores y con técnicas de ICP-MS para elementos traza. Los métodos utilizados fueron XRF para elementos mayores y espectrometría de masas para elementos mayores y de traza. Se hizo con ALS Global en Colombia. Bueno, los datos obtenidos permitieron identificar la afinidad magmática de las rocas y caracterizar su evolución. En general, las fases muestran un comportamiento que varía entre una composición que varía entre intermedia y félsica, con tendencias calcoalcalinas y toleíticas. El comportamiento de los elementos traza y tierras raras refuerza la interpretación de que esas rocas se formaron en un ambiente de arco magmático continental asociado a subducción. En síntesis, la geoquímica de roca total confirma tanto la diversidad composicional de las fases del Plutón en Carmen como su vínculo con procesos tectónicos de convergencia. Continuamos con el 4.4, el método de datación uranio-plomo en circonio. Bueno, para este se usaron técnicas tradicionales para separar concentrados de circón de 2 muestras de Plutón, para poder, como tal, obtener datos más precisos. Ahora, para finalizar con la sección de métodos analíticos, hablaremos del análisis isotópico por LU y HF en circones.
Bien, en esta parte del estudio se realizaron análisis isotópicos de lutecio y hafnio in situ en circones con el objetivo de obtener información sobre la fuente magmática del Plutón el Carmen. Los análisis se llevaron a cabo mediante una técnica de ablación láser acoplada a espectrometría de masas de multicolector que permitió medir las razones isotópicas directamente sobre los granos del zircón previamente datados por uranio plomo. Los resultados muestran valores positivos de epsilon hafnio inicial, valores entre 5,4 a 10,9 positivo. Esto indica un origen principalmente mantélico con una baja participación de la corteza continental en la generación del magma. En conclusión, los isótopos de lutecio y hafnio refuerzan la interpretación de que el Plutón el Carmen se formó en un contexto de subducción activa con aportes juveniles del manto y mínima asimilación cortical. Vamos con la sección de los resultados. Y empezaremos con las relaciones de campo y petrografía. Bueno, se puede identificar dos fases. La primera es la fase félsica, ubicada principalmente en la parte occidental, la cual comprenden una tonalita, agranodiorita, fanerítica, holocristalina, leucocrática, con plagioclasa, cuarzo y anfíbolo, principalmente alterando a clorita. Y en cuanto a las fases máficas, estas se encuentran localizadas principalmente en la parte oriental del área de estudio. Se consisten en una diorita cuarzo, diorita gabro, holocristalina, mesocrática a melanocrática fanerítica, compuesta por anfíbol, plagioclasa y cuarzo esporádico, así como la clorita resultante de la alteración del anfíbol. Bueno, también cabe destacar que tenemos la presencia de cenolitos, indicando que la fase félsica intruyó después en la máfica, tal como lo podemos observar en la imagen. Tenemos cenolitos de Gabro, angular, incrustados en la tonalita. Bueno, esta imagen fue tomada en específico para la mina Los Mangos. Bueno, además se identificaron algunos diques porfíricos verdes afaníticos y silificados. Bueno, estos fueron encontrados en dirección norte-sur e incluyen en la fase félsica. Se encuentran compuestos principalmente de cuarzo y plagioclasa. Al igual que encontramos 8 grupos modales, 4 grupos para la fase félsica, 2 grupos para la fase máfica y 2 grupos para la fase de diques. Tal como lo podemos observar en la diapositiva, ahí encontramos cada una de las fases, cada uno de los grupos dado para cada una de las fases. Bueno, también tenemos la tonalita. Bueno, esta se encontró con una variedad litológica de leuconalitas, atonalitas, con biotita y anfíbol, con una textura holocristalina, fanerítica e granular. También tenemos en los minerales primarios, tenemos tales como el cuarzo, la plagioclasa, el anfíbol y la biotita. Y en los minerales accesorios encontramos la microclina, la moscovita, el zircón, el apatito y finalmente los opacos. También encontramos algunas alteraciones. Las alteraciones eran más comunes, sericita, clorita y epidota. Y también se nos describen, bueno, para la tonalita se nos describen algunas texturas, tales como la plagioclasa sonada con maclas, el anfíbol en agregados alterados, la biotita deformada, entre otras. Bueno, ahora continuaremos con la cuarzodiorita gabro. Esta era de grano fino a medio, con una textura holocristalina, fanerítica e granular. Se define ahí con una composición de anfíbol dominante, plagioclasa y escaso cuarzo. Teníamos algunas alteraciones frecuentes, tales como la sericita, la clorita y la epidota, entre otras. Bueno, también dieron algunas texturas diagnósticas para la cuarzodiorita gauro, la cual era plagioclasa, epidota por pseudomorfismo y de reabsorción de anfíbol por plagioclasa. Eh, Bien, ahora pasamos a la química mineral. Entonces, aquí se estudió la química mineral del Plutón, enfocándose en plagioclasa y anfíboles, ya que son minerales muy sensibles a los cambios de composición del magma y a las condiciones de presión y temperatura. Entonces, primero empezaremos por la plagioclasa. Entonces, se estudiaron plagioclasas de las dos diferentes fases, de la tonalita y diorita gabro con cuarzo, como mencionó mi compañero anteriormente.
Entonces, en las gráficas de composición, los puntos aparecen distribuidos a lo largo de un rango amplio. Aquí, como muestra la leyenda, los símbolos de color azulado pertenecen a la tonalita y los verdosos a la cuarzodiorita. Bien, entonces las plagioclasas de tonalitas tienden a ser más sódicas, es decir, se concentran más en el campo de la oligoclasa y la andesina. Mientras que las plagioclasas de la cuarzodiorita gabro son los de colores verdosos, tienden a ser más cálcicas, concentrándose más en la andesina y la bradorita. Entonces, esta distribución indica zonación química dentro de los cristales con núcleos más cálcicos y bordes más sódicos, lo que refleja la evolución y recarga del magma durante su recristalización, y la distribución de los puntos y la separación por fases confirman que hubo distintos pulsos magmáticos con diferentes grados de diferenciación. Bien, ahora pasaremos a los anfíboles. Los anfíboles son principalmente cálcicos, por eso se usó esta gráfica. Entonces, en las fases máficas de la diorita gabro, los anfíboles son más ricos en magnesio y hierro, representado por magmas más primitivos. Mientras que en la fase félsica, los anfíboles son más ricos en sílice y en aluminio, reflejando magmas más evolucionados. Entonces, de aquí podemos decir que los anfíboles muestran una transición química progresiva, lo que indica que registran tanto la diferenciación interna del magma como el ambiente de subducción en que se generó. Bien, finalmente aquí se habla de la termobarometría. Entonces, usando la química del anfíbol y la plagioclasa, se aplicaron cálculos termobarométricos. Los resultados indicaron temperaturas entre 753 a 910 grados centígrados y presiones entre 3 a 4,65 kilobar. Y se dedució una profundidad en base a estos resultados entre 9 a 14 kilómetros. Entonces, en las gráficas de presión y de temperatura respectivamente, los campos de tonalita y diorita gabro se superponen parcialmente, lo que indica que ambos se emplazaron a profundidades similares, pero quizás en momentos distintos. Entonces, otra cosa que podemos notar en estas gráficas es que la tonalita, las fases félsicas, o sea, como aquí les indican de colores azulados, em, los cálculos de presión y temperatura a partir de la placa clase de anfíboles muestran un rango más estrecho, valores más concentrados. Esto significa que la tonalita cristalizó en condiciones más homogéneas de presión y temperatura. ¿Cómo se podría interpretar esto? Es que el magma félsico ya estaba más evolucionado y diferenciado y probablemente se emplazó en condiciones relativamente estables sin grandes variaciones durante su cristalización. Mientras en lo que es la cuarzodiorita de color verdosos, em, su rango es más amplio. Esto refleja condiciones más variables de cristalización con cambios mayores en temperaturas y presión. Bien, ¿qué interpretación podría tener este rango amplio? Es que el máfico era más primitivo y dinámico, con procesos de recarga, mezcla magmática o cristalización fraccionada más marcada que generaron dispersión en los datos. Bien, en conclusión, en la química mineral, la plagioclasa y los anfíboles muestran que el Plutón El Carmen se formó a partir de múltiples pulsos magmáticos. Estos magmas tuvieron diferentes grados de evolución, pero se emplazaron bajo condiciones físicas semejantes. Entonces, fueron compatibles con un arco de subducción continental y que su periodo coincide con el Carbonífero. Estamos hablando acerca de la geoquímica de rocas totales. Empezaremos con el apartado de elementos principales. Bueno, para la geoquímica de las rocas se analizaron 16 muestras, 8 de fases félsicas, 6 de fases máficas y 2 de diques. Para los elementos principales, es el apartado que vamos a observar, se usaron circonio y titanio para la clasificación por alteración hidrotermal. Bueno, para las fases máficas, como lo podemos ver acá, tenemos el gauro y la gaurodiorita. Para las fases félsicas, la tonalita y los diques a dacita, riodacita, tal como se pueden observar para cada una de las gráficas, tal como lo muestra la figura A y tal como lo muestra la figura B. Bueno, en cuanto a la figura C y D, logramos identificar dos grupos.
El primero corresponde a una fase tonalítica calcoalcalina, una fase félsica. Bueno, en esta tenemos altos niveles de dióxido de silicio, el cual corresponde a un 62,5% y un a 77% porcentaje en peso. Tenemos bajos niveles de óxido de magnesio y bajos niveles de óxido de titanio. Así como también encontramos un enriquecimiento moderado en cuanto a las tierras raras ligeras y una anomalía progresiva de europio. En cuanto a la fase máfica, la fase diorita gabbro-toleítica, encontramos un dióxido de silicio de 42,5 a 53,1% en peso, el cual es más bajo. En cuanto al óxido de magnesio, lo encontramos en un nivel intermedio, tal como lo podemos observar. Y en cuanto al dióxido de titanio, lo podemos encontrar en un nivel bajo. Y en este cabe destacar que no se encontraron alguna anomalía significativa de europio. En cuanto a los elementos traza, se logran identificar las rocas calcoalcalinas, muestran un enriquecimiento moderado en tierras raras ligeras. Tenemos anomalías negativas en cuanto a novio y titanio y un leve aumento de europio. También nos lograron identificar en este artículo las rocas toleíticas, las cuales presentan planos de patrones planos de ETR y sin anomalías de europeo, pero con depleción de titanio y novio, indicando un fraccionamiento. En cuanto a los diques alcalinos, estos también nos muestran tierras raras ligeras enriquecidas en anomalías negativas de europio, novio, fósforo y titanio, tal como lo podemos ver cada una de las gráficas. Bueno, ya casi para finalizar con el apartado de resultados, hablaremos sobre la geocronología en circones por el método de uranio-plomo. Entonces, en este apartado se aplicó el método de datación uranio-plomo en circones mediante LA-ICPMS, que es espectrometría de masas, con el fin de establecer las edades de cristalización de las fases del Plutón. Entonces, los resultados indican dos pulsos magmáticos bien definidos. En la fase máfica se obtuvieron edades de 325,8, más o menos 1 millón de años. Y en la fase pélsica se obtuvieron edades de 312,8, más o menos 0,8 millones de años. Esto en la gráfica Concordia. Entonces, esto muestra que el Plutón no se formó en un único evento, sino que refleja una evolución magmática prolongada con al menos 13 millones de años de diferencia entre ambas fases. En conclusión, las edades de uranio-plomo en circones demuestran la existencia de múltiples pulsos magmáticos dentro del arco carbonífero, vinculados a la tectónica de subducción durante el ensamblaje de Pangea. Ahora, ¿fueron confiables estas edades? Sí, ya que la gráfica de Concordia, perdón, es confiable porque los datos son concordantes y precisos y están sobre la curva de Concordia. Al igual que en el histograma de densidad de edades, podemos definir que estas edades son coherentes y que permite afirmar que con seguridad que existen dos pulsos magmáticos distintos en el Plutón y el Carmen. Vemos con el apartado 5,5. En este nos habla acerca de los isótopos de circonio, lutecio, hafnio. Bueno, en este cabe destacar que valores altos de hafnio nos indican un aporte de material del manto juvenil y valores bajos nos indican un reciclaje de corteza. En este caso se analizaron dos muestras, una de fase toleítica y otra de fase calcoalcalina. Bueno, para esta, la fase toleítica mostró valores de hafnio eh, mayores a 5,4 y 8,2, lo que nos sugiere que es un origen mantélico con algo de interacción cortical. Mientras que al momento de observar la fase calcoalcalina, se presentaron valores muchísimo más altos, valores tales como de 9,1 a 10,9. Esto nos indica un aporte mantélico más juvenil.
incluso. Iniciamos en discusiones con el apartado de timing de los pulsos magmáticos. Como bien habíamos venido hablando, se evidenciaron dos pulsos magmáticos, uno de 326 millones de años aproximadamente, correspondiente a la fase máfica, y el otro de 313 millones de años, correspondiente a la fase félsica. Entonces, con un intervalo de diferenciación entre 13 millones de años aproximadamente. Entonces, además de mostrar dos edades distintas, este apartado resalta que la duración entre los pulsos, de aproximadamente 313 millones de años, es significativa porque evidencia un sistema matemático persistente en la región durante el periodo carbonífero. Entonces, no se trató de un simple enfriamiento y cristalización, sino de un arco continental activo, alimentado repetidamente por nuevos aportes de magma. Entonces, esto implica básicamente que la zona donde hoy aflora el Plutón, el Carmen, la zona de estudio, fue un centro de recarga magmática prolongada con interacción entre magmas máficos y magmas félsicos. Entonces, este comportamiento es consistente con un contexto de subducción estable durante el ensamblaje del supercontinente de Pangea, donde la tectónica generó las condiciones para que el magmatismo se mantuviera durante millones de años. En el apartado de discusiones, en el apartado 6.3, en cuanto a la petrogénesis y el ambiente tectónico, encontramos para la fase toleítica, la cual se representa en las gráficas en el cuadrado verde. Encontramos elementos de tierras raras planos, encontramos elementos litolófilos de radio grande, en los cuales aumentan, y novio titanio bajo. También tenemos formación temprana de óxidos, así como baja agua y escasa contribución sedimentaria. Bueno, para la fase de calcoalcalina para la tonalita, la cual está representada por el círculo azul, en esta tenemos tierras raras ligeras, encontramos tierras raras pesadas en disminución, europo positivo, así como Lántalo Jovior, la cual nos indica el grosor total, de 20 a 40 kilómetros para la tonalita, y encontramos fraccionamiento negativo de novio titanio y bajo porcentaje de agua. Para los diques alcalinos, calcoalcalinos, perdón, los cuales son representados por un triángulo. En estos encontramos tierras raras ligeras, enriquecidos respecto a las tierras raras pesadas y cristalización en condiciones normales calcoalcalinas. Y por último, yo les hablaré de las implicaciones tectónicas o el modelo básicamente que se derivó en este artículo en base de todas las dataciones y en todos los métodos que se estudiaron. Entonces, aquí podemos observar cómo la Eurasia y Gondwana convergían entre sí, lo que generó el cierre pues de la placa oceánica que correspondía al Océano Reico. Aquí se puede observar lo que es el magmatismo principalmente máfico, de la fase máfica, y posteriormente de la fase félsica. También dio como resultado una orogenia aleganiana. Entonces, básicamente en esta parte del artículo, lo más importante no es solo confirmar que el Plutón el Carmen pertenece a un arco de magmático, ¿sí? Sino qué significa esto en el contexto regional y temporal. Entonces, las gráficas mostradas anteriormente por mi compañera hacen la comparación con otros plutones carboníferos de los Andes centrales y muestran que este cuerpo forma parte de un cinturón magmático de larga duración. Está vinculado a la subducción activa durante el ensamblaje de lo que fue el supercontinente de Pangea. Entonces, esto implica que el magmatismo del Plutón y el Carmen no fue un evento aislado, sino que se relacionan con un sistema tectónico más amplio, donde distintos pulsos magmáticos marcan la persistencia de un arco continental estable. Además, la coexistencia de fases máficas y félsicas dentro del mismo Plutón aporta evidencia de interacciones entre magmas juveniles y magmas evolucionados, un rasgo clave en arcos de subducción prolongados. Entonces, en síntesis, estas implicaciones tectónicas ubican el Plutón, el Carmen, como un registro crucial en la evolución geodinámica del norte de los Andes durante el periodo carbonífero.
Finalmente, para las conclusiones, bueno, tenemos para las fases magmáticas la presencia simultánea de una fase histoleítica de aproximadamente 326 millones de años y otra calcoalcalina de 313 millones de años. Esto es una evidencia de recarga magmática separados por aproximadamente 13 millones de años. En cuanto a la fuente del magma, como conclusión de este artículo, se llegó a que los valores positivos de deformación de hafnio de 5,4 a 10,9 indican que los magmas se originaron a partir de un manto juvenil, con escasa interacción o asimilación de la corteza continental. En cuanto a su ambiente tectónico, se llegó a la conclusión de que los datos respaldan un escenario de subducción asociado al cierre del Océano Reico Occidental, descartando la hipótesis previa de un ambiente de rift. Y finalmente, en cuanto a su evolución tectónica, se interpreta una transición desde una subducción de bajo ángulo hacia una de mayor inclinación, posiblemente vinculada a un proceso de rollback de la losa. Y bueno, esto fue todo. Muchas gracias por su atención.